ensayo. Un poquito. Nosotros ya vimos uno. La aglutinación es un ensayo. ¿Alguna vez hicieron antígenos, detección de anticuerpos para COVID, para dengue? Nada. Bueno, tiene un montón de aplicaciones y las técnicas neurológicas o tipo de análisis, depende de cuál sea la incógnita, se puede usar con un montón de cosas. Todos los inmunoensayos van a cumplir ciertas características generales, que es lo que figura en la primera diapositiva. Para toda reacción inmunológica yo voy a necesitar un antígeno y un anticuerpo. ¿Sí? Eso yo ya lo había mencionado antes. En el cual siempre tenemos que tener en cuenta que siempre va a estar este par presente. ¿Sí? Que si yo, por ejemplo, tengo como incógnita un anticuerpo, ¿sí? Yo lo puedo hacer reaccionar con un antígeno conocido y de esa manera revelar si está presente o no, en qué concentración el anticuerpo que yo estoy buscando. En el caso de que el antígeno sea mi incógnita, yo no sé si está presente, no sé, algún virus, una bacteria, etc. Hay algún antígeno que quiere identificar en algún tipo celular o lo que fuere, entonces como reactivo yo voy a usar un anticuerpo con una especificidad conocida. Siempre entre estas dos variables, una tengo que conocer, una será mi incógnita y la otra la voy a conocer de igual. Bien. Todos los inmunoensayos van a depender, por un lado, del tipo de antígeno y de anticuerpos, ¿sí? ¿Qué isotipo de anticuerpos es el que estoy usando? Por ejemplo, hemos visto la aglutinación, yo les dije, los reactivos para aglutinación suelen ser de isotipo IgM, son de isotipo IgM porque son muy buenos aglutinantes, ¿no? La afinidad y la avidez que tengan esos anticuerpos va a depender de la concentración tanto del antígeno como del anticuerpo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado algo como la zona de equivalencia, lo importante que era la proporción de uno y del otro? Van a depender de las condiciones del medio, temperatura, pH, fuerza iónica, etc. Todos los inmunoensayos en general, cuando ustedes hagan alguno, van a ver que siempre trae sus propios buffers para diluir la muestra, para hacer lavado, o lo que sea, porque esos buffers que ya proveen los kits con los que ustedes van a trabajar el día de mañana ya tienen estas condiciones del medio puestas para el ensayo que ustedes van a hacer, respetando la fuerza iónica que tiene que tener ese ensayo, ¿sí? El pH que tiene que tener, la temperatura. Muchas veces también les dicen en los insertos trabajar a tal temperatura, en tal condiciones, sin jugar tanto tiempo, ¿no? Eso es en general. Todos los inmunoensayos van a tener que respetar esas cosas. pH, temperatura y pH, temperatura, fuerza iónica. Bien, por ejemplo, yo puedo buscar anticuerpos, ¿sí? En algún determinado paciente, no sé, para saber si hizo respuesta a vacunas. Muchas veces cuando se ponen las vacunas, por ejemplo, para hepatitis B, hacen un dosaje de anticuerpos posterior y si da superior a tanto valor de anticuerpos, o sea, tienen concentraciones superiores a tanto, significa que están bien inmunizados, listo, están cubiertos, ¿no? Muchas veces también se usa para el diagnóstico de ciertas enfermedades, ¿sí? Ya sea infecciosas u otro tipo de enfermedades. No sé, estoy cursando alguna infección, lo que fue COVID o dengue, puedo hacer la búsqueda de anticuerpos, ¿sí? Me expuse a determinado antígeno y en consecuencia yo genero anticuerpos contra eso, ¿no? Entonces yo puedo buscar anticuerpos específicos contra COVID, ya sean IgM o IgG. Las IgM se suelen relacionar siempre a infecciones más recientes, agudas, y las IgG a infecciones pasadas o crónicas, ¿tá? Puedo buscar también otros anticuerpos asociados a otras enfermedades, como por ejemplo las autoinmunes, y las enfermedades autoinmunes también generan anticuerpos
anticuerpos que son de tipo autoanticuerpos y yo los puedo identificar y en base a eso puedo hacer un diagnóstico al paciente junto con otras cosas más. ¿Sí? O sea que anticuerpos puedo estudiar un montón con un montón de aplicaciones. Lo mismo pasa con los antígenos. Depende de lo que yo considere antígeno. Antígeno no es solamente un microorganismo. Sí puede ser tranquilamente, puedo buscar algún patógeno, a ver si tengo algún virus circulando. Entonces voy a analizar, ¿está presente este antígeno, este virus en el paciente, este patógeno? ¿Listo? Puedo hacerlo a través de un inmunoensayo. Puedo buscar toxinas, puedo dosar hormonas o cualquier otra proteína que tenga en circulación. ¿Sí? Usando un anticuerpo específico como reactivo, yo puedo detectar y medir concentración de cualquier analito que me interese en mi paciente. Puedo hacer algo que se llama identificación de tipos celulares, que eso lo vamos a ver de acá a fin de año. Hay células, por ejemplo, en el caso de las leucemias, ¿sí? Se puede hacer una identificación de las células patológicas gracias al uso de determinados anticuerpos. Las células patológicas, en el caso de las leucemias, expresan ciertos marcadores en su superficie que son indicadores de que son células inmaduras, ¿sí? Y que, bueno, tienen ciertas características malignas. Entonces, yo puedo identificar si el paciente tiene esas células alteradas gracias al uso de ciertos anticuerpos y de paso saber en qué proporción están. Yo puedo decir, este paciente tiene, no sé, una leucemia linfática aguda de tipo B y presenta células patológicas en un 80%, el 80% de la población de sus células de sus blancos son patológicos, gracias a inmunoensayos. O sea que la aplicación de los inmunoensayos, tanto en la búsqueda de anticuerpos como en la búsqueda e identificación de distintos antígenos, se aplican en un montón de cosas, en endocrinología, serología, inmunofenotipificación, lo que quieran. Profe, yo me perdí un poco, por ejemplo, acá cuando dice para detectar la presencia o ausencia de un analito, el analito ¿qué sería? Como el patógeno, lo que se ha hecho. Lo que vos quieras buscar, una proteína X, ¿sí? También lo podés buscar a través de un inmunoensayo. Por ejemplo, ¿querés hacer dosaje de complemento? ¿Querés saber, a ver cuánta proteína C3 del complemento tengo? Usar un anticuerpo específico contra C3 y medir la concentración de la proteína C3 de complemento. Ese sería mi analito de interés. Hay distintos tipos de inmunoensayos. Van a variar un poco, más que nada, en su sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad de un inmunoensayo? ¿Qué será la sensibilidad de un inmunoensayo? ¿Qué tan capaz de reaccionar al analito? O bueno, qué tan preciso ¿O qué tan fácil se expresa? Sí. Sí, precisión no es justamente Como eso. que se detecta más fácilmente, no sé yo. Claro, lo que hace es, cuando yo tengo un método más sensible, significa que es capaz de detectar concentraciones menores de mi analito de interés. ¿Está? Tiene que tener una gran cantidad para detectar un poquito. Claro, con una concentración muy baja ya es capaz de verlo. En eso tenemos dos tipos de técnicas, ¿sí? Las técnicas de interacción secundaria y las técnicas de interacción primaria. Nosotros vamos a arrancar viendo las técnicas de interacción secundaria, que dentro de los inmunoensayos son las menos sensibles. Las técnicas con mayor sensibilidad son las técnicas de interacción primaria. De hecho, nosotros ya vimos técnicas de interacción secundaria. Hemos visto una. ¿No era lo de la aglutinación? La aglutinación. La aglutinación que venimos viendo en inmunohemato desde el principio con tipificación del grupo ABO es una técnica, es un inmunoensayo y es una técnica de interacción secundaria. ¿Sí? Las técnicas de interacción secundaria, aparte de ser menos sensibles que las primarias, se caracterizan también por ser, cumplir con un fenómeno visible.
Acá les puse, por ejemplo, una interacción secundaria. Las técnicas de interacción secundaria pueden detectar mi analito en el orden de los miligramos, mililitros, microgramos, mililitros. Mientras que las de interacción primaria pueden llegar hasta el orden de los nanogramos y de los picogramos. Y ahí se ve la diferencia de sensibilidad entre ambos tipos de métodos. O sea que poseen mayor sensibilidad las primarias que las secundarias. Claro, las de interacción primaria tienen más sensibilidad, o sea que son capaces de detectar concentraciones mucho más chicas, en el orden de nanogramo y picogramo. ¿Ah? Mientras que las de interacción secundaria es todo lo contrario, son menos sensibles, por lo cual detectan concentraciones un poco más altas. Recién a partir de concentraciones más altas son capaces de detectar lo que yo estoy usando. O sea que obviamente si yo estoy buscando un analito X que yo sé que está en concentraciones muy bajas, voy a usar en su preferencia técnicas de interacción primaria, no lo voy a buscar con una técnica de interacción secundaria. Bien, estos tipos de técnicas tienen que cumplir con unos ciertos requisitos básicos. Uno es, ya lo vimos, es la famosa zona de equivalencia, cuando hablamos de que tiene que haber una igual proporción de antígeno y de anticuerpos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, para armar la malla de aglutinación yo necesitaba que todo lo que quito fe. necesitaba que no haya exceso ni de uno ni del otro. ¿Ah? Y se va a formar, en el caso de la aglutinación, una malla de aglutinación, ¿sí? Pero acá lo van a ver, como vamos a verlo aplicado a más cosas, que lo que se forma acá es un inmunocomplejo, ¿sí? Creo que está abreviado como IC, ¿no? Yo para estas técnicas necesito la zona de equivalencia para que se formen inmunocomplejos y yo poder ver la positividad de mi reacción, ¿no? Si no se forma eso, porque tengo exceso de una cosa o la otra, bueno, no. Otra cosa que habíamos mencionado era la valencia del antígeno y el anticuerpo. Tanto el antígeno como el anticuerpo, ¿cómo tenían que ser respecto a su valencia? Bivalentes. Exacto, tenían que ser mínimamente, pueden tener más de equivalencia, bivalentes, ¿sí? Si no son bivalentes el antígeno y el anticuerpo, nunca van a poder formar este inmunocomplejo. Bien, vamos a ver dos grandes grupos hoy. Uno lo vamos a ver completo y otro vamos a ver una parte. Entonces, dentro de la interacción secundaria, vamos a ver la aglutinación y luego tengo la precipitación. Tanto la aglutinación como la precipitación tienen que cumplir esto, la zona de equivalencia y que el antígeno y el anticuerpo sean mínimamente bivalentes, ¿tá? Para poder formar este inmunocomplejo. La diferencia está en qué. Ajá. Acá necesito partículas. En cambio, en el caso de la precipitación, mi antígeno de interés puede ser soluble. ¿Sí? No necesita estar en una partícula, porque vamos a poder visualizarlo de otra manera. Ya vamos a ver cómo. Entonces es la gran diferencia. Tienen cosas en común, pero esto diferencia una aglutinación de una precipitación. Ahora, tengo tres tipos de aglutinaciones. Nosotros vimos una.
Y acá por favor no se me mareen, porque vamos a usar palabras muy similares, iguales, más bien dicho. Tengo una aglutinación directa, pero que no tiene nada que ver con la tipificación directa del grupo ABO, ¿sí? Un poco sí, pero no. Tengo una aglutinación de tipo directa, una aglutinación de tipo indirecta, que no tiene nada que ver con la inversa, ni nada del... Y la indirecta inversa, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué se llaman así. La directa, yo tengo aquí un antígeno que es naturalmente particulado, ¿sí? Este es el gran ejemplo de la tipificación de un grupo ABO. ¿Por qué? Porque los antígenos del grupo sanguíneo están expresados de forma natural sobre una partícula que es el glóbulo rojo. Por eso decimos que es naturalmente particulado. Ya está expresado de forma natural en la superficie del glóbulo rojo. El glóbulo rojo viene a participar como una partícula, que es lo que a mí me permite la posterior visualización de la aglutinación. ¿No? Otro ejemplo es la reacción de Vidal para diagnóstico de salmonela, ¿sí? En el cual yo tengo distintos bielcitos que tienen las bacterias, los distintos serotipos de salmonela, pero está la bacteria entera, expresando sus propios antígenos. O sea que es también una partícula que expresa antígenos de forma natural. La partícula vendría a ser la bacteria y los antígenos son los antígenos propios de la bacteria que está expresando. ¿No? Yo lo voy a enfrentar al suelo del paciente y esto me va a aglutinar o no, según si el paciente tiene o no anticuerpos para salmonela. ¿No? Esos son, por ejemplo, antígenos naturalmente particulados. La indirecta son antígenos artificialmente particulados. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, vamos a borrar la presentación. Puedo volver a la presentación. Yo tengo un antígeno X que de forma natural no está expresado sobre la superficie de ninguna partícula, o sea, no está expresado sobre una célula ni nada. Pongámosles que es una proteína X que está en circulación. ¿Ah? Proteína de complemento, le pongamos, es simplemente una proteína que está circulando, no está pegada a ninguna célula, no está expresada en la superficie de nada. ¿Ah? Si no está sobre una partícula, yo no la voy a poder ver en una aglutinación, pero yo la puedo forzar a participar en una aglutinación. ¿Cómo? Agarrando una partícula, por ejemplo, una partícula de látex, una partícula de gelatina, ¿sí? Y a esa partícula yo le voy a pegar la proteína que a mí me interesa, ¿sí? Que naturalmente no es particulada, yo de forma artificial la hice particulada. ¿Sí? Y ahora con esto sí puede participar en una reacción de aglutinación. Nosotros vamos a ver un ejemplo después de una aglutinación indirecta cuando veamos para diagnóstico de Chagas el High Chagas. En el caso del High Chagas, lo que se hace es a los antígenos del Chagas se lo pega sobre glóbulos rojos de carnero. ¿Sí? Se usa como superficie, como partícula artificial, glóbulos rojos de carnero, y a eso se le pega glóbulos antígenos del Chagas. De ahí viene la sigla High, esto después igual lo vamos a ver cuando veamos a Chagas. ¿Cómo? ¿De qué? Para hacer High Chagas. Estas siglas del High Chagas, por ejemplo, significa hemo, aglutinación, hemo porque usé glóbulos rojos, aglutinación porque estoy haciendo una aglutinación indirecta. ¿Sí?
ahí vienen las siglas del JAI. Así que después lo vamos a ver. Vamos a ver que es una aglutinación de tipo indirecto. Y ahora vamos a la tercera, la indirecta inversa. Comparte algo con la indirecta, pero por algo será inversa. Porque son anticuerpos unidos a partir. Exacto. Yo ahora voy a tener mi partícula, una partícula artificial, y no le voy a pegar antígeno. Yo lo que le voy a pegar ahora es anticuerpo. O sea, en la directa y en la indirecta, mi incógnita suele ser el anticuerpo. ¿Sí? Yo quiero saber si hay un anticuerpo contra estos antígenos, ya sean naturales o artificialmente pegados en una partícula. En cambio, en la indirecta inversa, mi incógnita es el antígeno, porque este es mi reactivo y obviamente este anticuerpo que está acá pegado es un anticuerpo específico que yo conozco contra qué reacciona. Entonces la indirecta inversa a mí me sirve para detectar. Entonces a la indirecta inversa no le antígeno. pegamos antígeno, le pegamos anticuerpos. Le pegamos anticuerpos. Por eso yo acá borré el antígeno partícula y dejé partícula al final. Acá uso, la aglutinación tiene que usar partículas. En el caso de la directa y la indirecta estamos usando antígenos. Pero la indirecta inversa se sale de ahí y yo estoy usando anticuerpos pegados a una partícula. ¿Se entendió la aglutinación? No es complicada, pero lo único que les pido, por favor, no se confundan esto con lo que hemos visto de directa, indirecta o inversas en inmunemato, así que no tienen nada que ver. Otras características que tienen estas técnicas es que cómo las voy a leer y cómo las voy a interpretar. Son ensayos de tipo, por un lado, cualitativos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder decir positivo o negativo. ¿Sí? ¿Qué sería cualitativo? Es simplemente eso, es la interpretación final, si es de tipo cualitativo. pero digo Las aglutinaciones en general, cualquiera de las tres. Yo las voy a interpretar de forma cualitativa y decir esto es positivo o es negativo. Hay aglutinación, es positivo, no hay aglutinación, es negativo. Que es lo que hacíamos cuando hacíamos tipificación de grupos de positivo, negativo y ya está. Y luego también es semi-cuantitativo. ¿Sí? ¿Qué diferencia habrá entre algo cuantitativo y algo semi-cuantitativo? Lo que es cuantitativo es con una cifra, digamos, y ya puede ser miligramo por Exacto, con unidad. Con unidad. Exacto, lo que es cuantitativo, vos tenés una cifra con una unidad. ¿Sí? Y el semi-cuantitativo no es cuantitativo. que también interviene en lo cualitativo. En realidad, a ver si por ahí les suena la palabra título. La titulación. Ajá. Es de 1 en... Exacto. Una dilución 1 al medio, el 32, 1 al 64, etc. Son esas diluciones seriadas que uno hace y se informan esas diluciones. Obviamente te da una idea de concentración, pero no te da un valor con unidades. Simplemente te da una idea de que tengo mucho, tengo poco, Claro, disminuyó o aumentó. ¿Sí? ¿El FAN se hace así? Exacto. El FAN se hace con titulación. Sí. Eso y un montón de ensayos se hacen con titulación. Veamos, por ejemplo. Entonces también las aglutinaciones también son semi-cuantitativas. Todas las aglutinaciones se pueden hacer de forma semi-cuantitativa. Por ejemplo, para el Vidal, la Vidal, para la BDRL también se hace semi-cuantitativa. Sí. Se tiene que informar un título. Pongámosle que yo estoy haciendo la reacción de Vidal para diagnóstico de
salmonela. Yo tengo, dije que hay una aglutinación directa donde yo tengo la bacteria, que es mi antígeno naturalmente particular, y lo voy a enfrentar al suero del paciente. ¿Tá? Vamos a poner entonces, por un lado, lo vamos a enfrentar con el suero puro. Después, no sé, le voy a hacer una dilución 1 en 10, 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80. Por eso se informa así. Ajá. Claramente. Yo le hago las diluciones al suero, ¿sí? Le hago las diluciones seriadas. Entonces me dio positivo con el suero puro, me da positivo con el suero 1 en 10, positivo con el 1 en 20 y ya me da negativo y negativo. ¿Cuál es el título? Positivo 1 en 20. Exacto, este es el título que tiene este paciente, si es la última reacción positiva. Ahora tengo otro paciente. Me da positivo puro, positivo 1 en 10, positivo 1 en 20, positivo 1 en 40, positivo 1 en 80, negativo 1 en 160. Positivo 1 en 80. Bien, positivo 1 en 80. De estos dos pacientes, ¿cuál tiene más anticuerpos? El segundo. El 1 en 80, ¿sí? El que tuve que diluirlo más y a pesar de que estaba más diluido me sigue dando positiva mayor dilución. Estamos avanzando. Exacto, estaba más concentrada, tenía una mayor concentración inicial, así que me siguió dando positivo hasta mayor diluciones. Profe, ¿Se puede por indicar ejemplo, también en qué estadio de la enfermedad está, no? Sí, y también te da una idea, por ejemplo, en el caso de la BDRL, que se hacen las titulaciones, si está respondiendo al tratamiento. Se usa. Exacto. Los títulos de anticuerpo, en ese caso, cuando el paciente va respondiendo, van disminuyendo. ¿Sí? Se puede usar para seguimiento o, como les digo, les da una idea, saber qué tanto anticuerpo tiene el paciente. profe, ¿qué tiene que ver con los valores? Por ejemplo, en el primer caso da positivo 1 en 10, en el segundo 1 en 20 y en el tercero da negativo, pero ¿qué tiene que ver en realidad que tenga más o menos? ¿Significa algo que...? Por un lado van a tener, algunas técnicas ya tienen un punto de corte que te dice a partir de tal dilución se considera positivo, diluciones menores no. ¿Pero eso qué significa? ¿Que recién empieza a cursar la enfermedad, que está terminando, en qué etapa, algo de eso indica? Tiene que ver un poco también con qué etapa de la enfermedad está y por otro lado siempre hay como una reacción inespecífica en algunos inmunoensayos que te puede llegar a dar positivo cuando está muy concentrado. Por eso algunos ensayos tienen puntos de corte. Nosotros cuando veamos, por ejemplo, el High Chagas, otra vez vuelvo al High Chagas, tiene un punto de corte de 1 en 32. 1 en 16, perdón. 1 en 16. Por lo cual títulos de 1 en 4, 1 en 2, 1 en 8 no se consideran positivos a pesar de que te dé positiva la aglutinación. ¿Tá? Clínicamente los anticuerpos son relevantes a partir del título 1 en 16. Eso también, por eso también a veces se le hacen las titulaciones, están puestos y se evalúa un punto de corte a partir del cual esos anticuerpos tienen un significado clínico para el paciente. Y por otro lado también tiene que ver con qué momento estadio de la enfermedad está. En el caso, por ejemplo, de autoinmune, vos que mencionaste el FAN, te da una idea también de la cantidad de anticuerpos y por ahí en qué momento, si está en una fase aguda o no. O sí. Por ahí, si va negativizando, te da una idea de que está controlando la enfermedad. Se hace titulación para el seguimiento y se va comparando cuánto te dio con respecto a la vez anterior que evaluaste ese paciente. Sí. O sea, son análisis de control también. También sirven para control, sí. Profe, ¿cómo sería, por ejemplo, si da negativo? ¿Sería todo negativo? ¿Cómo? Si da negativo. Sí, negativo suele dar todo negativo. ¿Y para qué se hacen las diluciones? Para evaluar, como te digo, a veces depende de la técnica, tienen un punto de corte. Y a partir de ahí lo vas a considerar.
Y para otras, porque tienen un significado clínico y también te dan una idea del estado clínico y cantidad que tiene, si es que está, en qué fase de la enfermedad puede llegar a estar. Después igual vamos a ver algunos ejemplos aplicados ya. Sí, vamos a llegar a ver eso porque fan, todo ese tipo de... Sí. No, porque yo, te juro, ese es mi trabajo, yo informo lo que me da la doctora, pero no entiendo qué es, digamos. Claro, bueno, el FAN tiene un título inicial de 1 en 80. A partir de ahí, a nivel pediátrico es 1 en 40. ¿Sí? Pero no haces, vos fíjate que no haces diluciones previas a un título 1 en 80, porque lo que se pega cuando el suero está muy concentrado es algo inespecífico. Ya se vio que no tiene correlación con la clínica ni nada. Entonces se tomó como punto de corte 1 en 80. A partir de ahí vos ves algo clínicamente significativo en el paciente. De hecho, se habla en realidad de pasar un título de 1 en 160. Pero por ahora están conservando el 1 en 80. Profe, hay bioquímicos, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, la viral, si te dan títulos muy bajos, directamente lo ponen negativo. Porque en realidad hay más significativos a partir de 1 en 80. Por eso va. O sea, muchas veces las técnicas tienen un punto de corte en el cual tienen significado clínico y títulos menores no. O sea, da una idea clínica de cómo está el paciente. Otras veces se lo hace porque a partir de cierto punto de corte en esa técnica es donde comienza a tener un significado clínico esos anticuerpos que estoy detectando. Profe, Y para entonces, seguimiento. el antiendomicio también puede... El antiendomicio también lo puedo titular. El anti-DNA de clitidia. ¿Y en Elena? En Elena es otro tipo de técnica, que se hace por ELISA o por LIA. No, vos primero haces el FAN y después, si da positivo, le haces los ENAs. Eso sí lo vamos a ver. ¿Cuáles son los ENA, profe. Los ENA Profile, sí. Son los anti-RO, anti-NA. Bueno, nos fuimos, volvemos. Ya vamos a llegar a autoinmunidad y vamos a ver el lupus y ahí van a aparecer unas cuantas de esas cosas que están mencionando. Lo que me importa es que se acuerden los distintos tipos de aglutinación y que tengan en mente que son ensayos de tipo cualitativos o que puedo hacer una apreciación semi-cuantitativa también. ¿No? Bien, ahora vamos a las técnicas de precipitación. Adiós. Bueno, la aglutinación al igual, la precipitación. La precipitación, al igual que la aglutinación, tenía que cumplir estos mismos requisitos. ¿Ah? La diferencia estaba con el antígeno soluble. Nos vamos a tener que ayudar un poquito con algo para poder visualizar las precipitaciones y por eso vamos a ver qué se puede hacer en distintos medios. Vamos a tener precipitaciones que son en medio gelosado, ¿sí? Y precipitaciones que son en medio líquido. Las precipitaciones de medio gelosado usan agarosa, agar-agar, para confeccionar esos geles. Son geles neutros, ¿sí? A los cuales les puedo agregar algunas cosas, ya vamos a ver. Los medios gelosados se pueden hacer de dos maneras. Puede haber una difusión pasiva o una difusión forzada. ¿Qué es una difusión? Cuando una molécula traspasa algo. Exacto, cuando comienza a migrar, ¿sí? hacia la periferia, podríamos decir. Yo puedo dejar que mi analito difunda solo, por eso de ahí viene el pasivo, ¿sí? Lo dejo
que sea, o lo puedo forzar con un campo eléctrico, la famosa electroforesis A eso de se- proteínas. Eso se refiere, o sea, la difusión sería de la... no sé, ¿para la formación del gel o No, yo ya tengo mi gel. Por el ano. Al gel el gel es un gel de agarosa, ¿sí? Yo a este gel le puse mi analito de interés. Yo dejo que eso difunda de forma pasiva o lo difundo con un campo eléctrico de forma forzada. Eso las tiritas, ¿no? Siento que arriba tienen el gel y abajo son... Con esa famosa, yo antes tenía más imágenes porque yo les daba todo eso, pero después decidí sacarlo porque era mucho difícil. Y me quedé solo con las difusiones pasivas, ¿sí? Las difusiones forzadas, por ejemplo, sería una electroforesis de proteínas que después lo puedo revelar con algunos anticuerpos, ¿no? Pero en las forzadas tengo que aplicar sí o sí un campo eléctrico para separar algo que a mí me interesa. Veamos dentro de los medios gelosados la difusión pasiva. Vamos a ver una que se llama inmunodifusión radial. No sé si la hicieron, la vieron. Inmunodifusión radial. ¿Ese cuál sería en el pasivo? Ajá, sí, vamos a ver esta. Pasiva. No vamos a ver la forzada, ¿tá? Vamos a ver solo gelosado con difusión pasiva. Entonces vamos a ver la inmunodifusión radial. Ya algo les está diciendo, es un ensayo inmunológico porque tienen inmuno acá adelante. Hay una difusión, ¿tá? En este caso pasiva, y radial, o sea que va hacia la periferia en forma de círculo. Ahí hay unos grafiquitos de unos geles, ¿sí? Ya, fíjense que unos son rectangulares, otros son redondos, algunos tienen colorcito, otros no tienen color, sí, los diseños son variados, pero lo que tienen en común es que son geles y tienen unos agujeritos. Y se ve alrededor de esos agujeritos que hay unos anillos blancos, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer el rectangular. Esto está todo con gel de agarosa, ¿sí? El fabricante ya lo diseña así y le hace unos agujeritos que van a servir como los pocillitos para depositar mi muestra. Pongámosle que yo quiero hacer un dosaje de C3, la proteína C3 del complemento. ¿Sí? La proteína C3 es un antígeno soluble, no es particulado, es una proteína, está circulando por ahí. ¿Tá? Yo obviamente voy a usar una muestra de suero, ¿sí? Ahí es donde voy a encontrar la proteína C3. Entonces yo tengo el antígeno en incógnita. ¿Tá? Este gel, ¿qué debería tener? Anticuerpos, ¿sí? Este gel tiene anticuerpos anti-C3. Entonces cuando el que diseña este ensayo lo que puede hacer es fundir la agarosa. Cuando llega a cierta temperatura le agrega un anticuerpo anti-C3, lo mezcla en esa agarosa todavía en estado líquido y después la pone acá en la plaquita, deja que solidifique y después le hace los agujeritos. Si yo lo tuviese que fabricar in-house, si yo lo tuviese que hacer yo, ponerle así una manera súper fácil, no te lo estoy diciendo, hay que tener otras cosas en mente, yo podría hacer así. Tengo mi agarosa, la hago al 3%, porque esto usa agarosa al 3%, ¿sí? Y le agrego un anticuerpo específico anti-C3. Lo diluyo en la agarosa todavía líquida, y la pongo en esta plaquita. Dejo que solidifique como una gelatina. Y después le hago unos agujeritos, con unos punchos, una sopepita, algo, y ahí me queda lista para usar. ¿No? Con una pajita, ¿sí?
Esto se puede diseñar tranquilamente. Pero bueno, ya vienen listos. ¿No? Entonces yo lo que pongo en estos agujeritos, estos pocillitos, es la muestra de mi paciente. En este caso, el suero. ¿No? Esto con el tiempo comienza a difundir, ¿sí? De forma pasiva. Esto yo lo dejo un tiempo para que haga esto. Lo que va pasando durante esta difusión es que el antígeno y el anticuerpo comienzan a interactuar uno con otro y van formando los inmunocomplejos. Se arma, se desarma, al principio hay exceso de uno, déficit del otro, hasta que llega medianamente a la zona de equivalencia, ¿sí? Y ahí se va a formar ese anillito blanco que están viendo en las fotos. Eso se llama anillo o halo de precipitación, ¿sí? Esa es la precipitación, eso que se ve ahí blanco. O sea que se forme el halo recién cuando están en equivalencia. En la zona de equivalencia. Después el procedimiento es súper simple. Esto es un método muy económico, muy fácil de hacer y la verdad que dentro de todo se usa bastante todavía. Porque encima de ser barato y fácil de hacer, es un método cuantitativo. O sea que me va a dar valores de concentración por unidades. ¿No? Lo que yo hago el procedimiento es lo siguiente. Yo tengo mi plaquita de IDR, de inmunodifusión radial. Le voy a poner mis muestritas, que obviamente tienen que ser muestras líquidas, ya sea suero, saliva también se puede usar, algún otro líquido biológico, ¿sí? Pero tiene que ser algo que pueda difundir. Esta plaquita yo la pongo en algo que se llama cámara húmeda. Como es un gel, tiene que conservar la humedad del gel. Entonces tengo que trabajar en algo que se llama cámara húmeda. Como si fuera medio de cultivo, algo así que van a una cámara, ¿no? Claro, y tiene que ir en cámara. Esto se puede dejar a temperatura ambiente, ¿sí? Pero la cámara húmeda es muy importante. La cámara húmeda es un tupper en el cual le ponen un paño húmedo, unas rejillas húmedas, algo que mantenga la humedad, obviamente tapado el tupper, ¿no? Para facilitar que se forme Es para que no se deshidrate el gel, ¿sí? Porque esto por lo general se suele dejar 24 48 horas, ¿sí? Incubando. Entonces, muchas veces se hacen los viernes y se lee los lunes. Entonces, importante dejarlo en una cámara húmeda para que no pierda humedad el gel. Otra cosa muy importante a considerar es no dejarlo cerca de superficies que tengan vibraciones. No voy a dejar mi cámara húmeda al lado de la centrífuga, ¿sí? Porque tengo que ese lado de precipitación me va a quedar una cosa así despareja, horrible, y yo no voy a poder interpretar nada, ¿no? La superficie también tiene que estar a nivel, no lo voy a dejar así ladeada porque entonces el halo de precipitación me va a dar un huevo hacia donde esté inclinado el gel. Yo lo que al final tengo que interpretar, después de haberlo incubado el tiempo necesario, es medir el diámetro. Por eso necesito que sea un círculo bien y parejo y no puedo tener deformaciones, porque mi interpretación final va a salir de la medición del halo de precipitación. Por eso digo que es súper simple y súper económico. Puse la muestra, lo puse en un tupper que tiene humedad, con los cuidados que les dije, y al final con una regla, puede ser con una regla común de colegio, leo el diámetro. el diámetro del halo. Ajá, el diámetro del halo. Eso es todo. Acá está. Profe, ¿me puedo hacer una pregunta, pero que no tiene que ver con ese análisis? Sí. Yo una vez vi que una doctora se metía en una habitación oscura con el microscopio y veía colores así como fluorescentes verdes ¿de qué tipo de análisis es? Eso es Ella hacía inmunofluorescencia. Ella hacía todo eso. Inmunofluorescencia, lo vamos a ver, inmunofluorescencia indirecta. Profe, ¿por qué acá dice diámetro al cuadrado? Porque eso se usa después para hacer los cálculos en caso de que vos quieras hacer tu propia curva de calibración. Pero el cálculo que da, o sea, sería en centímetros. Sí, en centímetros, milímetros, depende del tamañito. Creo que era centímetros.
No lo tengo. Hace mucho que no lo hago. Y cada circuito para un paciente distinto, ¿no? Exacto, cada pocillito es un paciente distinto. Ah, por eso están numerados ahí en la fotito. Ajá, exacto. Obviamente tengo que tener yo un orden de trabajo en el cual yo me acuerde en dónde puse cada paciente, ¿no? Bien. Sí, Yo tengo distintas formas de finalmente ver cuál es la concentración de mi analito. ¿tá? Hay una que se llama a punto final, en el cual yo puedo, el fabricante ya me da una tabla. ¿Sí? Una tabla en la cual me dice que, bueno, léelo a las 48 horas y a las 48 horas medir el diámetro y en base a eso interpolarlo en la tabla que yo te doy. Para tal diámetro corresponde tal concentración. Así de simple. ¿Ah? Obviamente, a mí como control de calidad me conviene largarle, al menos en un pocillito, algo que yo sepa que tiene una determinada concentración y ver si el diámetro me coincide, ¿no? No voy a trabajar, sino como sé que está funcionando bien mi equipo y me confío al 100% en el fabricante, siempre debería alargar un control. ¿tá? Y si no, el otro es largando patrones de concentración. Yo puedo reservarme ciertos pocillos y el fabricante me puede proveer, no sé, estábamos con el C3, ¿sí? Un vialcito 1 que tenga C3, que yo sé que tiene 5 microgramos mililitros. Un vialcito 2 que tiene 15 microgramos mililitros. Y un vialcito 3 que, no sé, tiene 30 microgramos mililitros. ¿tá? Yo ya conozco la concentración de los 3. Entonces yo los siembro, el 1, el 2 y el 3, y los dejo difundir un determinado tiempo. ¿Cuál me va a dar el...? Ah, esto no lo vimos. A mayor concentración, ¿sí? Más grande es el halo. ¿Ah? Porque va a tardar más en llegar a su zona de equivalencia, va a tener que difundir más. El diámetro es directamente proporcional a la concentración. Exacto. Entonces, de estos 3 viales, ¿cómo me va a dar el halo del primero? Más chiquitito. Chiquitito, el segundo, Mediano. mediano, y el tercero me va a dar ya mucho más grande. ¿tá? Yo le mido los diámetros al patrón y ahí está el armado de la curva, ¿sí? De calibración, en el cual yo puedo interpolar el diámetro al cuadrado con la concentración. Yo ya conozco la concentración, ya le medí el diámetro, ¿sí? Entonces yo trazo, pongo los puntos para tal diámetro, tal concentración, y trazo una recta. ¿sí? Esa es mi recta patrón. Yo tengo mis pacientes X, no sé, este paciente que está acá, yo le voy a medir el diámetro, ¿tá? Y entonces yo voy a interpolar para tal diámetro, entonces corresponde tal concentración. ¿sí? Así puedo, a través de una curva que yo construí, puedo medir también. ¿no? Se usa bastante la inmunodifusión radial para algunas cosas, para otras por ella se puede usar porque es menos sensible que otros métodos que salieron después. ¿sí? Yo, por ejemplo, en el laboratorio en su momento medíamos C3 y C4 por inmunodifusión radial y después pasamos a algo que se llama nefelometría, que lo vamos a ver la clase que viene. Otra cosa que se dosa mucho por inmunodifusión radial es IgA en saliva. ¿sí? Se toma un poquito de saliva y se pone acá saliva. ¿Qué debería tener entonces el gel si yo quiero hacer un dosaje de IgA? Para saliva. Sí, no importa. Es una muestra, en el caso de muchas veces de IgA se hace la muestra en saliva.
anticuerpo. Ah, anticuerpo anti qué? Anti. Un anticuerpo anti IgA. Ah, ¿Sí? ¿verdad que sí? En este caso, para IgA salival, simplemente la muestra va a ser de saliva, ¿tá? Que como yo le dije es una muestra que es líquida, así que la puedo poner tranquilamente en el pocillo. Y el gel va a tener un anticuerpo anti-IgA. Entonces yo voy a poder medir IgA en saliva. Esa se usa bastante también, la IgA salival. Tiene un montón de aplicaciones. Bien. Y hasta ahí. Después vamos a seguir viendo el resto. Eso no entra, ¿no? No. Acuérdense, el parcial es el CIA 11. ¿Verdad? Y lo que entra es hasta inflamación inclusive. Esto ya es segundo parcial. ¿Verdad? Ahí le tomo el